Ok, listo, muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ver entonces la programación que tenemos. Bien, nos encontramos para nuestros efectos cerrando la segunda semana en nuestra sesión número 4, 1 hora 25 de agosto, selección del medio o modo de transporte. Y quedamos en el día de ayer hasta el ejemplo número 1, que es la plantilla que nosotros hemos estado revisando. Bien, vamos a hacer un breve recorderis en donde estuvimos hablando de lo que era el safety stock o inventario de seguridad, que es cuando existe incertidumbre en la demanda o en los tiempos de espera de las entregas de nuestros proveedores. En ambas se están considerando la incertidumbre, que es algo muy cierto en la vida real. Rara vez nosotros tenemos hechos con certidumbre, es decir, totalmente determinístico, en el cual nosotros sabemos cuándo nos van a entregar exactamente o cuándo vamos a entregar exactamente. Generalmente hay ciertas características de la operación que pueden llevar a que no siempre se cumplan con los tiempos. Bueno, en este caso, nos están diciendo que la política de inventario ha establecido de que el safety stock se va a determinar en base a un 10% del tamaño del pedido, siendo Q el tamaño del pedido. Es decir, si pido 100 unidades, es Q. Si pido 200 unidades, cada vez que pido, ese es el valor de Q, 100 o 200. Bien, el costo por equipaje en este ejemplo es de $2 por cada equipaje. El costo de fabricación, no estamos hablando del precio de venta, es el costo de fabricación del producto. Está saliendo en un costo en la planta de $2 por cada unidad. Planta, recuerden que el costo es desde la planta, no en los centros de distribución que se encuentran en la red. Manejo de inventario, como hicimos el ejemplo ayer, generalmente se hace una estimación y se determina en forma porcentual. Suele rondar entre lo que es 15 a 25%, anda por ahí, generalmente en el medio, 20% es el valor más utilizado. En este ejemplo se está manejando el concepto de que es de un 16%. Las letras que se utilizan pueden variar. Los estándares son las letras I, las letras H para costo de manejo de inventario. Esos son los estándares que se utilizan. La demanda anualizada es de 10.000 unidades, en este caso 10.000 maletas al año. Tiene que ser anualizado la demanda que se tenga. En ese sentido, en este momento estamos manejando el concepto del safety stock de 10% del Q y la demanda anualizada en $10.000. Para poder haber llegado a esa decisión, desde el punto de vista de administración de inventarios, tuvo que haberse hecho un análisis y determinado que en forma práctica se determinara de que ese safety stock, con esa variabilidad de la demanda, pudiéramos entonces tener ese 10% sobre esos 10.000 unidades que nosotros tenemos como demanda anual. Recuerden que los promedios son traicioneros, por eso que siempre hay que considerar la incertidumbre en nuestras decisiones. Bien, pero estamos utilizando de todas maneras la media, 10.000. Bien, las 5 alternativas que nos están poniendo a evaluar son ferrocarril, camionero y aéreo, no está el marítimo. Por el precio, ya hubiéramos sabido que hay una alta tendencia por el costo, perdón, porque el precio es realmente hacia al cliente, costo es para nosotros en la planta. Viendo ese costo de ese producto, la tendencia hubiera sido el sector marítimo como una mejor alternativa. Pero en este ejemplo solamente nos están poniendo opciones de ferrocarril, camionero, aéreo. La tendencia es de que siempre el que lleva el transporte masivo para productos de bajo costo tiende a ser el que es seleccionado por encima de los otros. Así que hay una alta tendencia a que la decisión se incline por el sector ferroviario porque es el más masivo de todos ellos y relativamente un costo económico comparado con los demás. De todas maneras lo vamos a demostrar económicamente. Bien, me están diciendo que si en el ferroviario usted contrata FCL le van a cobrar 7 centavos por cada unidad. Si usted lo contrata en formato LCL serían 10 centavos por cada unidad. Si ustedes lo contratan en formato camioneto, en TL son 18 centavos y en LTL son 25 centavos por cada unidad que usted tenga que pagar. Si contrata el transporte aéreo, sería $1.40 por cada unidad que usted transporte en sector aéreo. Bien, tiempo de tránsito, llamado T, LT, también puede ser como lead time.
o TE, tiempo de espera. También puede tener varias iniciales, pero al final lo que nosotros tenemos que entender es el concepto. El tiempo de tránsito es el tiempo desde que sale del proveedor hasta que finalmente me lo entregan, siempre y cuando el proveedor lo tenga ya fabricado. Si no lo tiene fabricado, incluso tengo que considerar dentro del lead time el tiempo de fabricación en el proveedor hasta que finalmente me entrega, porque al final lo que yo quiero es determinar cuánto es el tiempo desde que yo le coloqué el pedido hasta que finalmente me lo entregó. Ese es el lead time que se está considerando. Y nos los están diciendo de que, bueno, si usted contrata en el formato FCL son 21 días, LCL son 30 días. Sabemos de que siempre cuando sean formatos de consolidación van a demorar más que en los formatos de que son camión completo o vagón completo. Por lo tanto, entonces tienden a ser más rápidos las entregas en FCL, en TL, que los formatos LCL o LTL. Así que me están diciendo en FCL son 21 días. En el formato LCL son 30 días, en TL son 5 días, en LTL son 14 días y por último en el aéreo son solamente 2 días. Obviamente el aéreo es el más rápido de todos los que se presentan aquí. Bien, número de envíos al año. Esto es lo que se conoce como la frecuencia. ¿Con qué frecuencia, desde donde nosotros nos encontramos, que estamos haciendo este análisis, con qué frecuencia se hacen los envíos desde aquí hacia el destino que nosotros estamos haciendo la entrega? Están diciendo de que el ferrocarril FCL al año salen 6 veces. Significa que cada 2 meses sale un FCL. Eso es lo que me están diciendo aquí. En el formato LCL me salen mensualmente un ferrocarril en ese servicio LCL. En el formato TL me están diciendo que cada 12 veces al año, quiere decir que hay un camión completo, o sea, el servicio de TL me la están brindando por lo menos una vez al mes, una vez al año, perdón, una vez cada mes, o sea, 12 veces al año. Y en el formato LTL sí me están dando más frecuencia, me están diciendo de que por lo menos cada 15 días se está haciendo una consolidación de carga y saliendo para el destino que nosotros tenemos. Y en el aéreo sí tienen una alta frecuencia, tienen 48 veces al año que nos están brindando ese servicio. Así que si vemos en cuanto a frecuencias, el que más frecuencia tiene es el aéreo comparado con los otros sistemas de transporte. Por lo tanto, eso es un punto a favor del aéreo, de que me permite a mí tener más frecuencias de envío. ¿Cuál es la ventaja de las frecuencias de envío? Que me pueden reducir los tamaños del lote. Esa es la gran ventaja cuando tenemos grandes frecuencias de envío desde el punto de origen al punto de destino. Mientras más bajo sea la frecuencia, más me obliga a que los tamaños del lote sean más grandes. Eso hace que se incremente el costo de manejar inventario. Los costos de ordenar, costos de lo que yo tengo que generar cada vez que yo pido, tienden a ser más bajos porque hago menos pedidos en el año. Pero los tamaños del lote tienden a ser más grandes y los costos de mantener inventario tienden a ser más altos. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Ok. Seguimos. Bien. Para determinar la Q en este primer ejemplo vamos a hacerlo de una manera bien simplista, en donde vamos a dividir solamente así de sencillo cuánto es la demanda que nosotros tenemos anualizada entre la cantidad de números de envío. Es decir, que vamos a enviar lotes de igual tamaño y vamos a aprovechar todos los envíos que se encuentran a lo largo del año. De una manera bien simplista. Luego vamos a ver otras maneras de que se pueden determinar las Q y que pueden afectar nuestra decisión de cuál es el mejor modo de transporte. Si usted es el gerente de transporte, usted debería estar sentado también con el gerente de inventario para esta toma de decisiones. Estas decisiones de transporte, a pesar de que suena de que solamente debería ser una decisión del gerente de transporte, de cuál es el modo de transporte a utilizar, realmente debe ser una manera integrada, como hablamos en el día de ayer, de que es una decisión de supply chain, es una decisión de cadena de suministro, no es una decisión solamente departamental, es una decisión que debe integrar todos los costos y primordialmente a inventarios, porque lo que hagamos nosotros en transporte le pega a inventario, lo que haga inventario le pega a nosotros. Ahora mismo nosotros estamos tomando, tal cual nos está diciendo la política de inventario, haciendo la asunción de que no nos hemos sentado con ellos a ponernos de acuerdo cuál sería la Q. Y nuevamente, la Q no es una decisión solamente del departamento de inventarios, es una decisión que debe ser en conjunto también con nosotros acá en transporte. Porque lo que hagan ellos, esas Q, cómo la determinan, nos impacta a nosotros directamente.
Es más, puede ser que hasta la Q que ellos determinan de que quieren determinar que el tamaño del lote debe ser de 150 unidades cada vez que solicitemos. Puede ser de que ni siquiera es compatible con nuestros proveedores. Los proveedores no entregan en formato de 150, entregan en formatos de 100 o 200. No existe un pedido de 150, o es 100 o es 200. Y eso ya involucra que cambian tus cálculos que estás haciendo allá del lado de inventario. Así que por eso que debe de ser en conjunto entre ambos departamentos, tanto inventario como transporte, esta toma de decisiones, tanto sus políticas de inventario como nuestras políticas de selección de transporte deben de ser en conjunto, no es solamente individual. Ahora, claro, a nivel académico ustedes van a escuchar muchas veces de que el análisis EOQ, el tamaño óptimo de pedido, debe de ser dado estas condiciones y aquí está entonces el tamaño Q óptimo. Académicamente hablando, ese es el número mágico que debe de ser el óptimo para inventario. Pero luego entonces hay que hacer el estudio con la gente de transporte a ver si esto es factible y cómo le impacta a transporte esta decisión también. Así que, pues repito, académicamente puede ser que lo vean en silos en algún momento dado, pero en la realidad realmente ustedes lo tienen que ver con supply chain. Así Profe, que bueno, la política... yo tengo una ¿sí? preguntita. Sí. Es Dígame. con respecto, es un poco relacionado a este tema, pero en un aspecto un poco más amplio. Sí. También involucrando el área de compras, porque con los pagos de proveedores. Si usted ha escuchado el término de supply chain finance y en Panamá. En Panamá. Y si lo usan, pues, o sea, si usted lo ha escuchado. Te voy a decir que las transnacionales sí la utilizan. Shell Company, por ejemplo, nosotros teníamos a... Él se llama, en la posición de él se llamaba controller, creo que ese era el término que utilizaba su posición. Él era de finanzas y estaba radicado allá en Guatemala. Ese era la persona que nosotros teníamos que darle seguimiento a nuestros proyectos financieros. Llámese OPEX y CAPEX. OPEX, voy a escribirlo aquí. Un momento, ya abrió. Un momentito, estoy aquí tratando de... Se me está descargando algo y no me deja. Ah, lo haré ahora. Bien, OPEX. Estas son las en mayúsculas, realmente porque son iniciales. OPEX. Nuestro controller nos mandaba reportes mensualmente en cómo íbamos con estos temas. Operational expenses. Y el CAPEX. Capital expenses. Esos eran los términos, y no solamente en Shell, también lo vi en Electra Noreste, que esos eran los conceptos que nosotros manejamos: operational expenses, capital expenses. En las pymes, las locales, sí existen como tales, pero son manejadas muy de finanzas, muy allá, y estamos más aislados de esa parte de control de finanzas. No nos involucran tanto, solamente para dar los reportes de gastos. Prácticamente eso es lo que nos utilizan. Pero acá es más estratégico, acá en nuestras operaciones de transnacionales. Por ejemplo, cuando el controller me mandaba el reporte, Operational Expenses, solamente veía los costos operativos: costo de combustible, costo de sobretiempo, viáticos, costo de mantenimiento, etcétera, y versus el presupuesto. Ese era nuestro trabajo, y teníamos que estudiar, por supuesto, de donde nos pasábamos del presupuesto, las razones del por qué. ¿Por qué nos pasamos el presupuesto? ¿Será que fue mal medido el presupuesto y no era realista? ¿O estamos teniendo alguna ineficiencia a lo que nosotros habíamos contemplado originalmente y por lo tanto se nos disparó el precio del combustible? ¿Por qué? Estamos haciendo más viajes de lo que se había planificado, subió el precio del combustible, o nuestra flota está siendo mal utilizada en cuanto a gestión de manejo y están consumiendo de más. Ese es el tipo de análisis que me brindaba cuando yo me sentaba con el controller mes a mes y me ayudaba a gerenciar. Esa era parte de la labor que tenía. También veíamos la parte de cuánto era el costo por entrega. Eso era un indicador muy interesante. Por ejemplo, si me decían que el cliente ABC el año pasado teníamos un costo de entrega aproximadamente de, qué sé yo, de $250 por cada entrega, nos costaba entregarle. ¿En qué incluía eso?
el combustible, el tiempo del operador, el gasto del mismo producto que nosotros tuvimos, etcétera, etcétera. Entonces, si ese producto me costaba ponerlo allí $200 y este año lo estamos midiendo y me está costando $250, ese análisis también vale la pena porque está aumentando el costo de entrega hacia ese cliente. Y podríamos encontrar cosas como ahora resulta ser que demoran más en descargarme, problemas técnicos que ellos tienen allá, de que de repente demoran mucho en atenderme y hace que el tiempo del operador, de mi operador estar en ese lugar, aumente, y eso hace de que yo tome una medida en conjunto con ventas, porque tampoco me voy a acercar a ese cliente de mi cuenta. Tengo que hablarlo con ventas de que hay un cliente que me está aumentando el costo, y no le hemos aumentado el precio, le está aumentando el costo cada vez que yo le entrego, y analizando el por qué encontramos de que me demora en descargar mis productos. O sea, tiene una tendencia hacia esa línea y eso hace que mi operador demore mucho más tiempo allí. Y eso puede hacer que incluso si a mí me costaba $200 por entrega, ventas puede ser que haya determinado de que le iba a cobrar $250 por cada entrega para tener una ganancia de $50 por cada entrega, por decir un número. Pero ahora este año aumentó a $250 y ahora pongo en alerta ventas. Mira, me está aumentando el costo de esta entrega y encontramos esta razón. Y tú le estás vendiendo $250, por lo tanto, no estamos ni ganando ni perdiendo. Estamos tablas ahora mismo con ese precio que lo estás vendiendo, porque realmente de a vainilla nos está dando para devolver el costo. Y estamos mal en ese sentido. Entonces, o resuelve su problema o le aumentas el precio porque me está costando más. Eso es lo que yo veía en la parte de operational expenses. En la parte de CAPEX era inversión, compra de nuevos equipos, renovación de flota, aumento del tamaño del taller, mayores estacionamientos, inversión, qué sé yo, en llantas, porque vamos a hacer una reestructuración de todas las llantas, vamos a poner otras llantas nuevas porque hay un nuevo proyecto que indica que las llantas de este tipo son mejores del otro tipo, entonces tenemos que hacer eso como una inversión. Y esa era la revisión que nosotros teníamos allí de cómo íbamos con el cumplimiento con el CAPEX. Así que el controller que yo tenía me servía para gerenciar y él me daba a su vez seguimiento, y después entonces teníamos una reunión de todos los gerentes de transporte, después que habíamos cada uno de nosotros hablado con nuestros controllers para poder entonces discutir qué podríamos hacer y qué no podríamos hacer. Esto fue lo que yo vi en la práctica. Profe, y con el, o sea, ya más que nada con el tema de, por ejemplo, de los, porque en el supply chain finance, que lo he visto en Estados Unidos, he visto casos y videos, que es una forma como de financiar a los proveedores, o sea, financiar el pago de los proveedores. Entonces, o sea, es como que lo hacen a través de un banco, pero no sé si usted hacía eso en esta empresa multinacional que trabajó. Pero cuando me dices que hacían un financiamiento en bancos, un poquito más detalles, ¿qué exactamente estaban hablando? O sea, financiaban las facturas de los proveedores. O sea, así he escuchado el tema, como en el área de compras, como que para manejar el cash flow, y me imagino que eso también va ligado a manejar el inventario, como que hacían este método de financiamiento de las facturas para, por ejemplo, y negociaban tipo que si se recibía el pago temprano, dependiendo, Okay. como que, o sea, por esa línea. Ok, mira, esto es muy reciente, el tema este de que nosotros en logística comencemos a ver también finanzas, no solamente finanzas desde el punto de vista de ingeniería económica, de que el factor para llevarlo a valor presente neto tengo que aplicar este factor o aplicar la tasa interna de retorno. Sí, eso está bien, eso es bueno para tenerlo. De hecho, en proyectos es muy bueno estar haciendo este tipo de análisis. Pero la parte esta de la gestión de los indicadores financieros, te puedo decir que fácilmente, hace 10 años para atrás, nadie en logística estaba metido en ese tema. O sea, nosotros nos veían los costos, básicamente. Eso era todo. Como vimos aquí, expenses. Los expenses que yo tenía en operational expenses eran muy medidos y generalmente era para criticar, ¿no? Está sobregirado en el presupuesto, está sobregirado en el presupuesto, y generalmente era para darnos en la cabeza de que había que bajar los costos. Generalmente era por allí, pero en los últimos 10 años ha cambiado algo ese conocimiento que nosotros tenemos. Y esta imagen que yo tengo aquí del doctor Stephen Timmy de Georgia Tech, él desarrolló este concepto de FinListic, Financial and Logistics. Según él, esta es la fusión de las dos palabras. Recomiendo que estudien un poquito más de él, claro que la página de él ya cobra para poder tomar
el curso propiamente, pero él fue uno de los precursores del tema de la asociación del supply chain con finance, en donde cuando tú das supply chain design, diseño de la cadena de suministros, ya a nivel máster, lo que te van a mostrar generalmente es sacar los indicadores financieros para poder hablar en el idioma de finanzas. Y una de las enseñanzas que nos dan allí es de que nosotros en logística, en supply chain, tendemos a ser muy técnicos. Fíjense los términos que yo estoy utilizando acá en el ejemplo de la toma de decisiones. Que el Q se determina por el 10% del SS. El SS se basa en la incertidumbre, basado en una distribución normal, puede ser a diferentes porcentajes de nivel de confiabilidad. Sí, todo eso es bueno desde el punto de vista técnico. Para nosotros es bueno, pero si te sientas con un gerente general, y un gerente general que no tenga una formación ingenieril, ni mucho menos de industrial, de repente tiene una administración de empresas que su conocimiento cuantitativo no llega al nivel de un ingeniero, estas cosas que le estás hablando suenan bien, suenan interesantes y puede ser que sea brillante el gerente general y a la larga haga un gran esfuerzo por entender la parte técnica, pero al final eso no es lo que él necesita. Un gerente general necesita determinar, estamos ganando, estamos perdiendo con lo que estamos haciendo. Punto. O sea, esto es lo que yo manejo. El gerente general maneja money. Cuando va hacia la junta directiva, él va a hablar de money solamente. Él no le va a hablar de que, mira, que dado un nivel de confiabilidad del 95%, los mismos accionistas van a decir al grano, estamos ganando o estamos perdiendo con lo que vamos a hacer. Y lo que vas a invertir, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar más ganancia. Ese es el tipo de conversación. Entonces el señor Stephen Timmy indica de que los logísticos deben de hablar el idioma de finanzas más desarrollado. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa de que yo reduzca los lead time? Ok, eso me minimiza los costos de inventario porque tengo menos tamaño de inventario promedio, por lo tanto el costo de manejar inventario debe bajar. Ok, ¿y eso qué significa para el estado financiero? Ok, de los indicadores del estado financiero, eso significa que tu cash flow, tu cash to cash, que es uno de los indicadores que más utilizan los financistas cuando están en la reunión en la junta directiva, es de que tu C2C, cash to cash, te va a aumentar porque mi rotación de inventario es mucho más rápida al momento de que yo tengo lotes más pequeños y compras más pequeñas y tu cash aumenta. Esos cursos, como el que les digo del señor Stephen Timmy, nos ayudan fuertemente a este tipo de lenguaje, transformar nuestras decisiones técnicas en decisiones financieras. ¿Qué significa? No solamente debo hablar del proyecto de la ampliación del centro de distribución como un proyecto de costos y de tiempo, sino que lo debo transformar en eso, en qué se repercute. En mayor aumento de nuestro cash, aumenta de repente el inventory rotary, la rotación de inventario, aumenta. Ese tipo de cosas es lo que yo debo de convertir en dinero, todo lo debo convertir en dinero, porque al final, cuando ustedes estén en la mesa con los gerentes de los otros departamentos, ustedes son gerentes de operaciones, gerentes de supply chain, del otro lado está el gerente de marketing, el otro lado está el gerente de finanzas y está el gerente general, VP, el recurso humano. Al final todos hablan de dinero y los que hablan más técnicos somos nosotros, los de operaciones. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a cambiar ese lenguaje y casualmente nos ha ido a la mayoría de nosotros, los que estamos en esas mesas, gerentes de operaciones, nos ha ido mal en las discusiones de qué hacer y qué no hacer porque generalmente lo dejamos hasta un nivel técnico la discusión, pero ellos hablan de dinero y al nosotros no manejar esa parte de dinero, nos hemos quedado cortos en el debate y hemos perdido esos debates para demostrar que nuestro proyecto puede ser mejor que el proyecto de marketing o el proyecto de recursos humanos que nos va a dar más dinero, incluso lo que estamos haciendo, pero no lo sabemos transmitir. Y con los últimos años, ahora los supply chain managers están aprendiendo también a manejar ese tipo de conceptos de finance para poder entonces traducir todo lo que tenemos. Entonces, entonces es un campo laboral que tiene futuro, por ejemplo, para nosotros, pues. Sí, una oportunidad. Sí, no te sabría decir si va a existir un supply chain finance, un personal que se dedique solamente a eso. Pero sí le puedo decir que el perfil del profesional de supply chain como que saber ya debe tenerlo. Como los que dijo el Stephen Timmy, como esos conceptos, ¿no? Para saber, exacto. Su perfil debe de ser saber traducir todas tus decisiones en dinero que repercute para la empresa. Y si tú mismo te das cuenta de que mi proyecto no va a generar más ganancias, no va a generar menores costos, entonces ¿para qué voy a hacer eso? O sea, ni siquiera levantes la voz de decir en tu proyecto. Tú mismo te diste cuenta de que esto no nos va a llegar a ninguna parte. El tema de, no, pero es que la gente se va a sentir mejor si hacemos esto, eso
En el mundo frío de los negocios eso no sirve. O sea, si ustedes dicen de que vamos a hacer esto para que la gente se sienta bien y ya les van a tumbar eso en la mesa, porque esto no es la Cruz Roja, esto no es Playland Park, no es Disney para que la gente esté feliz nada más por estar feliz. Tienes que demostrar que esto que vamos a hacer, está bien, trae un beneficio, pero que repercute en la empresa. Más ventas, más productividad, esto es lo que tienes que demostrar. No sé si me expliqué. Sí, profe, súper bien, súper bien. Ok, listo. Entonces, volviendo acá. Hicimos el modelo simplista de que dividimos la demanda anualizada entre la cantidad de envíos. Así, por ejemplo, este valor que está aquí sería dividir las 10.000 unidades que nosotros tenemos que suplir entre 6 entregas. Y eso nos da a 1.667 unidades. Este modelo de aquí, 10.000 entre 12, me estarían dando 833 unidades y así sucesivamente. Estamos haciendo la asunción de que los proveedores aceptarían perfectamente entregarnos en estas cantidades. Luego, entonces, en la medida que vamos avanzando los ejemplos, lo vemos más realistas. ¿Qué pasa si el proveedor me dice, yo no te puedo entregar esas cantidades así? Yo no te puedo entregar 1.667. Tiene que ser o 2.000 o 1.000 o 1.500 o 2.000. Puede tener así múltiplos de ese tipo. No te puedo entregar 1.667. Entonces, tenemos que hacer esos pequeños ajustes. Pero bien, vamos a mantenerlo así simplista. Y luego entonces el 10% de estas cantidades Q serían estos valores que se encuentran aquí a la mano derecha. Bien, comenzamos a hacer entonces nuestra tabla de análisis. Esta parte de aquí, esta línea de aquí, es la única que considera transporte. Esta solita que está aquí. ¿Cómo vamos a calcular el costo de transporte por cada una de las alternativas que nosotros tenemos? Sería multiplicar simplemente la tasa del flete por la demanda. Si voy a transportar, en este caso, voy a transportar 10.000 unidades a lo largo del año, significa entonces de que solamente debo multiplicar las 10.000 unidades por el precio del flete de cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, el formato FCL sería 0.07 por 10.000, el formato LCL sería 0.10 por 10.000, el formato TL 0.18 por 10.000, el formato LTL 0.25 por 10.000 y 1.40 por 10.000 en el formato aéreo. Y así entonces calculamos esta línea que se encuentra aquí. Así de sencillo, no hay más nada que hacer. Desde el punto de vista de transporte, este es el análisis que estamos haciendo. ¿Quién tiene el flete más bajo? Ojo que no hemos hablado nada de los otros aspectos de confiabilidad, el otro de que no tenga una variabilidad alta en los tiempos de entrega y otros factores cualitativos que pudiéramos evaluar de esa compañía de transporte. Solamente estamos viendo flete en este momento. Costos es lo único. Si veo desde el punto de vista de costos, solamente en el departamento de transporte, si yo fuera el gerente de transporte y yo tuviera que tomar la decisión, ¿cuál es el mejor medio de transporte? Definitivamente yo me inclinaría a este señor que está aquí, este que está aquí, FCL. Y como ven, son $700, solamente que me costaría todo el año enviar las mercancías. Obvio, porque es el que tiene el precio más bajo, 0.07. Por eso entonces lo haría en el formato de ferrocarril FCL. Y que va alineado con lo que nos han dicho en la teoría, de que en la medida que el costo del producto es bajo, tiende a ser masivo el medio de transporte que usted utilice y bueno, coincidió aquí. Dígame. Sí, profe, una pregunta. Recuerdo que el semestre pasado acordamos que una de las desventajas del medio de transporte de ferrocarril es que no es tan práctico, ya que, o sea, tú puedes traer la mercancía al país por medio de ferrocarril, pero a la hora de llevarla a tu bodega tienes que contratar un camión o un servicio de trucking para transportarlo de la estación a tu bodega. Entonces, ¿por qué al flete de ferrocarril? O sea, es el flete de ferrocarril, ok, pero ese no sería el costo total de la operación. O sea, también se le tendría que sumar el flete de la estación de trenes a su bodega, o no sé. No sé si me expliqué. Sí, correcto. Mira, sí, se entiende perfectamente lo que acabas de decir. Sí, cuando uno selecciona un medio de transporte que no es door to door, puerta a puerta, por supuesto que hay que sumarle esos otros costos. Por ejemplo, el costo de aduana, de importación, de exportación, costos de administrativos que tengo que pagar para poder entonces pasar de un lugar a otro, etcétera, más el costo también de transporte para llevármelo desde la terminal, llámese aeropuerto, llámese puerto, hacia la puerta finalmente. Entonces sí, esos son costos que yo tendría que también considerar parte del mismo. Pero en este modelo que nosotros estamos viendo, solamente estamos viendo esas partes de los costos individuales y que me dirías, bueno, entonces quiere decir que a estos 0.07 tengo que sumarle el flete que me va a cobrar desde, por lo menos desde el origen donde estoy en mi planta,
hacia la terminal del ferrocarril. ¿Cuánto me va a costar? Y lo más seguro que voy a utilizar algún transporte, ya sea flota propia o alquilada. Pero tengo que llevarlo hasta esa terminal. Y luego digamos que el ferrocarril, como es FCL, llegó directamente hacia el destino, que no lo dice aquí realmente en el problema. El problema lo único que te está diciendo es de que si tú me contratas FCL, te cuesta 7 centavos por cada unidad ponerlo allá en el destino. Puede ser que hayan habido terminales intersectoras entre una y otra, o sea, una terminal de transbordo, otra terminal de transbordo, pero al final se fue en FCL. No sabemos exactamente en este ejemplo si hay paradas intermedias. Pero bueno, está dentro del precio. Entonces, esa otra parte que estás diciendo del precio de transporte local, estamos hablando de allí, de cuánto me cuesta de aquí de la planta hacia la terminal ferroviaria, y luego cuánto me cuesta de la terminal ferroviaria de destino hacia el destino, en este ejemplo no se está considerando. Puede ser de que puede ser insignificante el precio, o sea, puede ser de que sea 1 centavo, 2 centavos por cada unidad que te está costando llevarlo allá de un lugar a otro. Puede ser. Puede ser de que estás utilizando incluso flota propia, acá en origen y en destino está dado por el cliente. El cliente es el que va a pagar esa parte. Pueden haber varios factores y claro, eso que acabas de mencionar puede ser un factor adicional al modelo que estamos presentando. Ahora mismo es un modelo bastante simplista, como estamos diciendo, para arrancar. Pero eso que acaba de decir es una variable que se puede considerar siempre y cuando el costo sea significativo. Si el costo es significativo, tengo que aumentarle entonces el costo de FCL porque no sería solamente 7 centavos por lo que me está cobrando el ferrocarril, sino de repente 5 centavos por unidad adicional de transporte terrestre de puerta hacia la terminal y de terminal hacia puerta. Y la suma de los dos fletes por unidad son de 5 centavos, entonces ya no son 7 centavos, son 12 centavos, que entonces me costaría tener ese producto allá. Pero eso son cosas que tú le vas agregando al modelo y lo vas convirtiendo un poquito más realista. Porque en esta primera etapa solamente estamos viendo el concepto general y por eso que hay ejemplos donde va aumentando la cantidad de variables y cosas que nosotros vamos metiéndole al asunto. No sé si me expliqué. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Ok, pero sí, es válido el punto también. Bien, entonces, si yo estuviera en el departamento de transporte, ya yo hubiera dicho, señores, la decisión es que nos vayamos en FCL y seamos felices todos allí. Sin embargo, vuelvo y repito, tenemos que meter los conceptos supply chain. Tengo que considerar el efecto del inventario que tiene esta decisión si no vamos a FCL. Así que entonces vamos a considerar ahora los costos de inventario. Los costos de inventario son 3 costos de inventario que podemos tener con esta decisión. Hay el inventario en tránsito, el pipeline, todo lo que se encuentra que está en tránsito, eso es parte de nuestros costos de inventario. El inventario acá en planta, asumiendo que nosotros estamos acá en la planta, y el inventario que hay en destino, asumiendo que allá en destino, ese inventario que está allá es parte de nuestro supply chain. ¿Qué quiero decir con eso? Yo soy una planta y ese centro de distribución es parte de nuestra cadena de suministro y nuestra compañía, y yo estoy asumiendo de que yo también quiero minimizar el costo del destino allá del que está recibiendo el centro de distribución. El concepto puede cambiar si es una venta a un externo, es decir, una venta hacia un cliente externo que no pertenece ni siquiera a mi supply chain. Solamente es un cliente final, entre comillas, que es el que está recibiendo la mercancía. Y puede desaparecer entonces ese inventario en campo, o sea, ya, porque es una decisión del cliente cuánto es su nivel de inventario y no es una decisión mía. Si yo como gerente de supply chain quiero ver todo como una forma integrada para un beneficio de todos, puedo incluir esa información que hay allá para minimizar también sus costos de inventario del lado del destino, si es externo a mi cadena de suministro. Pero ese es un plus que le estaríamos dando a los clientes a hacer ese tipo de análisis. Pero si es parte de mi cadena de suministro, definitivamente sí debo de considerar el inventario en el centro de distribución, el inventario en la planta también, dentro de los 3 conceptos de costos de inventario. ¿Se entendió? Profe, si lo vuelvo a repetir no me molestaría, la verdad. Ok, bien, vamos a ver si con el dibujito se mejora la cosa. Bien, supongamos que aquí estamos en la planta. Y yo voy a enviar la mercancía a un centro de distribución, un CEDI. Si ese centro de distribución es parte de mi cadena de suministro, es decir, yo soy la compañía XYZ,
Y esta es XYZ también, pero es un centro de distribución de XYZ. Usted como gerente de supply chain, a usted le interesan los costos que pasan aquí, los costos que pasan acá. Todo es una sola compañía y yo estoy determinando los costos en total, tanto el inventario de acá como el inventario que hay acá en el centro de distribución. Por lo tanto, dentro de mi análisis debe estar considerado el inventario que hay aquí en la planta, el inventario que hay en el destino y el inventario que hay en el pipeline, o sea, en tránsito. Todos deben de ser considerados dentro de mi análisis. Sin embargo, ¿qué pasa si el destino que nosotros, o sea, el cliente que nosotros le vamos a entregar, qué pasa si ese destino es externo? Es decir, es un cliente que no pertenece a mi cadena de suministro. Sencillamente, usted es una planta que envía plásticos y acá es una Plastiglass, es una sopladora, en donde ellos reciben su materia prima y ellos soplan y convierten en botellas plásticas. Pero Plastiglass no es parte de mi compañía XYZ. Plastiglass solamente le compra a usted y ya. Si usted quiere considerar a Plastiglass, que es su cliente final para los efectos prácticos, es su cliente final, Plastiglass, y usted quiere convertir esto en una cadena de suministro y ser socios, es decir, de que, mira, yo puedo hacer el análisis de minimizar para tomar la decisión del mejor transporte y reducir el costo de la cadena de suministro como cadena de suministro. Yo te puedo considerar a ti, pero yo necesito saber tus niveles de inventario, tus costos de inventario. Y puede ser, recuerden que cuando nosotros tomamos una decisión de supply chain, puede ser que yo sacrifique transporte para beneficiar los costos de inventario, como puede ser que yo sacrifique inventario para mejorar los costos de transporte en general. El problema de agregar una compañía externa a mi compañía es de que puede en un momento dado, para que la cadena de suministro, el costo de la cadena de suministro mejore, puede ser que yo sacrifique los costos de inventario, puede ser que yo haga que los costos de inventario se incrementen acá en vista de que quiero reducir el costo del inventario del pipeline y el costo de transporte. Puede pasar ese fenómeno. Por lo tanto, Plastiglass se afectaría, entre comillas, en cuanto a sus niveles de inventario, aumentarían, pero los costos de transporte puede ser que bajen para ellos y puede ser entonces que ganen, puede ser que pierdan en esta decisión, pero como supply chain, como cadena de suministro total, ganamos en forma general los costos. Estoy hablando cuando hay una externa. Cuando hay una interna, o sea, todo es interno, todas las compañías mías son de una sola XYZ y XYZ, definitivamente aquí sí podemos aplicar libremente y tranquilamente las decisiones de cuánto debe ser inventario en origen, en destino, en pipeline y cuál debe ser el transporte. Pero cuando hay externo, aquí sí queda la duda si podemos hacer o no partícipes de esta toma de decisión. No sé si me expliqué ahora. Yo creo que sí, profe, todo claro. Ok, bien, vamos a ver de todas maneras con el ejemplo cómo eso afecta a las tomas de decisiones. Miren, el inventario en tránsito puede ser calculado de la siguiente manera. Y recuerden que la I habíamos dicho acá en las nomenclaturas que es el costo de manejo de inventario y C es el costo del producto. Entonces, habíamos dicho de que el 16% del costo del producto representaría entonces el costo de manejo de inventario. Y por C, 16% del costo de manejo, o sea, 16% de $2. Ese sería entonces el costo de manejo de inventario. Entonces, por ejemplo, el 16% por $2, ¿dónde está? Aquí está. $2 por .16, eso significa que me cuesta .32 centavos por cada unidad que yo mantenga en inventario, ya sea en tránsito, ya sea en planta o ya sea en campo. Me está costando 32 centavos por cada unidad que yo tenga almacenada en cualquiera de estos tres lugares. Eso es lo que está significando. Eso es lo que es el IC. Profe, una pregunta. ¿Ese costo de almacenamiento es de acuerdo a qué tiempo? ¿Un año, una semana? ¿Cómo funciona el tiempo? Todo aquí está anualizado. Recuerden que la demanda fue anualizada, 700.000 unidades es lo que nosotros estamos haciendo y los costos de transporte aquí fueron anualizados. Son $700 que me cuesta todo el transporte por FCL de todos los productos que nosotros tenemos, transportarlo. Y aquí mismo también el inventario en tránsito está anualizado, pero ojo que ahora vamos a ver un poquito de, bueno, es anualizado en base a que a los 700.000, ahora lo que vamos a hacer es análisis. Pero por el momento quiero que tengan presente de que son 32 centavos que me está costando cada unidad que yo almacene. Ahora vamos a ver, inventario en tránsito. Ok, ¿cuánto es lo que tú vas a mantener en inventario en tránsito? Hay que determinar eso. ¿Cuánto es lo que tú vas a mantener en inventario en tránsito? En promedio, por lo menos. Bien, ¿cómo lo determino?
Bien, si dividimos la demanda entre 365 días, sería entonces el equivalente a, ¿cuánto eran? 10.000 unidades, ¿no? 10.000 unidades entre 365 días. Significa de que tenemos que una demanda diaria de 28 unidades diarias, aproximadamente. Eso es lo que nosotros tenemos en demanda diaria. Si eso le multiplico la T sería el lead time, el tiempo en tránsito. Eso entonces va a depender de esta columna que está aquí, perdón, esta columna que está aquí, tiempo en tránsito. Así que si a mí me cuesta 32 centavos almacenar, tengo una demanda diaria de 28 unidades, vamos a redondearlo así, 28 unidades diarias, 32 centavos me cuesta cada una de esas unidades almacenarla, y va a estar en tránsito, en el caso del FCL va a estar en 21 días, significaría entonces que yo tendría que multiplicar 21 días que yo voy a mantener ese producto en tránsito, multiplicado por 32 centavos por unidad, por las 28 unidades diarias que yo voy a mantener en tránsito durante ese tiempo. ¿Me expliqué? Repito. Sí, profe. ¿Sí? Sí, y profe, los 27.39 se redondean a 28. Sí, claro. Aquí en el cálculo ni siquiera se redondeó. Se están tomando todas a secas así. Pero eso pudo haber redondear el valor de este valor. Pero aquí está. Recuerden que también son valores que tampoco podemos ser tan finos de que, bueno, aquí es 0.1 y aquí 0.2. Estos son estimaciones y esto es lo que le llaman planificación agregada. Planificación agregada es cuando estoy considerando todo en grandes volúmenes, bruto, en grandes volúmenes. No puede ser uno tan fino de que, bueno, son 27.3, bueno, entonces 28. Si lo aumentas ese decimal, sí, va a variar un poquito los decimales aquí, pero al final la decisión grande no va a variar. De 2 o 1 unidades, es lo que vas a variar por los redondeos que puedas estar haciendo. Pero al final la gran decisión se va a ver obviamente el contraste entre uno y otro. Así que el ser tan fino del redondeo no le suma ni le resta mucho a la decisión. Y si hay una diferencia de un par de dólares entre uno y otro, realmente es un empate técnico, que se le llama. O sea, si hay una diferencia de 5 dólares versus otro, 10 dólares, 15 dólares entre uno y otro, realmente es un empate técnico. No hay una diferencia entre uno y otro. ¿Me expliqué? Sí, profe, entendido. Ok. Bien, entonces, como ven, la diferencia entre los valores de cada uno de ellos realmente son el mismo IC, la misma demanda entre 365, por lo tanto es prácticamente una constante. La única que va a tener una variabilidad del dato es T, o sea, el lead time. Es lo único que va a variar entre uno y otro en el inventario en tránsito. Así que mientras más tiempo en tránsito tenga, más costo de inventario en tránsito vas a tener. Y es lógico. Y en el caso del más demorado, el más demorado era el de 30 días. Por lo tanto, ese es el que debe de tener el costo más alto y eso es lo que estamos viendo aquí. 263 dólares estamos teniendo inventario en tránsito porque ese señor está demorando 30 días en ruta. Ese es el costo que nosotros estamos teniendo allí. Y bien, para terminar por lo menos el inventario en planta, acá donde nosotros estamos, y les va a ayudar para entender rápidamente el del campo, el inventario acá en planta se toma en cuenta cuánto es el inventario promedio que tú tienes. No puedo poner el máximo de que yo voy a tener inventario. Por ejemplo, si la Q, el tamaño del lote es de ¿cuál fue el primero? 1667. No podemos decir que nosotros estamos pagando aquí en costo de almacenaje 1667 unidades que estamos pagando en almacenaje total. ¿Por qué? Porque en la medida que va pasando el tiempo, y voy acá al dibujo de nuevo, borrador. Esto es Q y esto es en el tiempo. 1667, arrancamos aquí, pero a la medida que va pasando el tiempo, se va consumiendo. Así que usted no puede decir que aquí en el tiempo T sub 0, usted no puede decir aquí de que usted pagó en almacenaje 1667 todos los días. Usted fue pagando cada vez menos porque se iba gastando el inventario, y vamos a llevarlo al extremo. De 1667 puede ser que hasta usted llegó un día a tener 0 y teóricamente llegó el siguiente lote aquí, justo aquí. Y nuevamente se fue consumiendo.
Así que lo que se ha estandarizado para determinar cuánto es el inventario que usted está pagando por almacenaje es buscar el promedio de cuánto entonces lo que usted tiene en inventario. Eso es lo que se va a tomar en cuenta para determinar cuánto es el inventario o el costo de almacenaje que usted está teniendo. Costo de almacenaje por el inventario promedio. Eso es lo que les está indicando a ustedes. ¿Y cuál es el inventario promedio? Bueno, si es Q lo que usted tiene, aquí como este lote, significa que el inventario promedio es algo tan sencillo como Q entre 2. Ese sería el inventario promedio. Y esto multiplicado por el costo de almacenar. Esto me daría entonces el costo de almacenaje promedio que usted está teniendo. ¿Me expliqué? Sí, profe. Listo. Y eso es lo que se está viendo aquí en la fórmula Q medio. IC por Q medio. Eso sería la multiplicación. Ah, pero agregaron algo. SS, inventario de safety stock. ¿Por qué agregaron eso? Porque usted mismo había dicho de que hay incertidumbre en la demanda. Y si hay incertidumbre en la demanda, significa entonces que usted va a tener un safety stock. Así que usted no va a esperar a cero. Esto es riesgoso. Si yo espero exactamente a cero, puede ser de que la demanda sea mucho mayor de lo que yo esperaba y por lo tanto pueden consumirme antes y puede ser que yo quede aquí en cero por un tiempo determinado hasta que llegue el siguiente lote. Entonces, por eso que usted agrega el safety stop. Y el safety stop tendríamos algo así entonces. Nuevamente la Q y determino mi safety stock en un nivel de 10% aproximadamente por aquí como constante, pero mi Q va a estar entonces dado por acá arriba. Y este sería mi safety stock acá abajo. Entonces quiere decir que en teoría, si yo no toco nunca el safety stock, yo debería estar así. En la práctica sabemos de que en algún momento dado bajará. Para eso está el safety stock, para consumir en caso tal de que sea mayor a lo que nosotros esperamos, y eso va a ser normal. Pero para los efectos del modelo, nosotros estamos considerando de que yo debo mantener un Q máximo con un SS y el SS constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la fórmula cambia relativamente a esto. Ahora sería Q medio, que es la Q, el tamaño del lote, más lo que yo mantengo en safety stock, multiplicado por el costo de mantener inventario. Y eso sería lo que nosotros estaríamos pagando en almacenaje acá en la planta, en este momento, porque yo también tengo un safety stock acá en la planta. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y ese valor sería también anual? Ese valor es anual porque el Q medio, yo estoy pidiendo, en este caso del ferroviario FCL, 1.667. 1.667 por cada vez que yo reciba, entre 2, más el 10% de los 1.667 multiplicado por el costo de mantener inventario, es lo que yo supuestamente estoy pagando cada vez que yo tengo inventario dentro de mi planta. ¿Me explico? Sí, profe. Y ese es el valor entonces que estamos encontrando aquí. Y la única diferencia ya para terminar hoy con la siguiente, inventario en campo, es que tengo un C con un signo de apóstrofe arriba, porque es un costo diferente. En la misma fórmula, fíjense, IC' Q medio más SS. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Es de que este costo que se encuentra en destino, en ese centro de distribución, yo le tengo que sumar, ahora sí, los .30, los $2 que yo tenía, eso es lo que me cuesta acá en planta, pero ponerla en el destino, tengo que sumarle el costo de transporte. Así entonces, por ejemplo, el ferrocarril FCL, si yo estoy aquí y me voy para acá, aquí me cuesta $2, pero ponerlo acá en FCL ferrocarril me cuesta 2,07 cada unidad. Repito, si estoy aquí en la planta son $2. Si estoy acá en el destino me costó 2,07 esa unidad. $2 por más 7 centavos por cada unidad que yo transporté. Así que acá me cuesta 2, acá me cuesta 2,07. Y eso es lo que se considera entonces acá. Inventario en destino, ese producto no le cuesta 2, le cuesta 2,07 si es FCL. Si es LCL, le cuesta 2,10. Si es TL, le cuesta 2,18. Si es LTL, le cuesta 2,25. Y si es aéreo, te cuesta 3,40. Y esa es la diferencia del C que se encuentra respectivamente aquí en cada uno de ellos. Y ya por último, se determinan los costos de inventario, solamente los tres.
835, 591, 378, etcétera, etcétera. Si yo me voy por el costo de inventario, ¿quién es el que me da el menor costo de inventario? Aéreo. Nuevamente se alinea con la teoría. El aéreo es el que te reduce los costos de inventario porque también tiene más frecuencia, me puede hacer que los lotes sean más pequeños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces los costos de inventario van a bajar. Así que si yo estoy trabajando en inventario, yo hubiera dicho de que, señores, vamos con el transporte aéreo. Pero para eso se suman todos los costos, costo de transporte, costo de inventario totales, y resulta ser que el ganador nuevamente es FCL. 700 más 835, 1535, y hay un cercano, Ferrocarril LCL. Los otros están bastante lejitos de ella. Así que es ferrocarril, ya sea FCL o LCL, porque realmente la distancia no es muy grande, realmente es casi un empate técnico entre unos, así que puede ser cualquiera de los dos formatos que podemos escoger. Pero ya sabemos que ferrocarril es la mejor opción que nosotros podemos tener. ¿Preguntas? Claro, profe. Ok, listo. Voy a subir entonces este archivo para que lo sigan evaluando, vean los otros ejemplos para que puedan ir adelantando un poquito. En la siguiente clase entonces afinamos un poquito más. Así que en la siguiente sesión, este no es este. Está acá. En la siguiente sesión, que es el 31, nosotros entonces seguimos viendo los otros ejemplos y ya con eso entonces estaríamos por terminado ese tema. Bien, señores, no le quito más tiempo. Estamos sobregirados. Profe. Sí. Gracias, profe. Cumpleaños, profe. Feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas cumpleaños, gracias. profe. Gracias. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Gracias, no me hagan llorar, no me hagan llorar. Ya, está bien, gracias. Profesor, Chao, cuídense. profe, me da 5 minutitos ahora para hablar con ustedes, si se puede. Ok, listo, los demás se pueden retirar. Gracias.